¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos acá desde la ciudad de La Calera compartiendo junto a ustedes las palabras del Papa Francisco con respecto a los jóvenes. Todos nosotros sabemos que la Iglesia necesita de los jóvenes para poder establecer la verdad del Evangelio en las futuras generaciones. Sabemos también nosotros que la Iglesia necesita de la fuerza juvenil para poder entregarnos un testimonio vivo y sincero y también dinámico de lo que el Señor quiere que sea su Iglesia y su Evangelio. Nuevamente hoy día nos acompañan los alumnos de la Escuela El Ave María de la ciudad de La Calera, pertenecientes a la Fundación de Educación Católica de nuestro Obispado de Valparaíso. Y queremos también con ellos ver cómo la Iglesia necesita de los jóvenes para poder entregar el mensaje del Evangelio. También hoy día, gracias a las redes sociales, el Papa Francisco nos ha dicho muchas cosas acerca de los jóvenes. De hecho, el año pasado ocurrió el Encuentro Mundial de Jóvenes en el país de Polonia, donde jóvenes de todo el mundo pudieron también tener cercanía con el Papa Francisco y también escuchar su mensaje. Por eso hoy día queremos compartir un tuit que el Papa Francisco realizó justamente en el tiempo de la Jornada Mundial de la Juventud, que lo va a leer nuestra amiga Sofía. Queridos jóvenes, con la gracia de Dios pueden ser cristianos auténticos y valientes, testigos de amor y de paz. La palabra del Papa es clara. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón un envío, un llamado que el Papa mismo nos ha hecho como Iglesia para salir a anunciar este Evangelio. Pero los jóvenes y las futuras generaciones necesitan también de este empujón de cada uno de nosotros para que ellos también puedan sentirse parte de este anuncio. Yo les quiero preguntar, partiendo por Sofía, si usted cree que los jóvenes tienen hoy día un rol fundamental en la misión y en el anuncio del Evangelio para hacer que esta sociedad sea más solidaria. ¿Usted lo cree? Yo creo que algunos sí y algunos no, porque algunos no creen mucho en esto y los otros son, como decirlo así, que escuchan mucha música o no se quieren integrar a esto. Lo vemos también, por ejemplo, en nuestra pastoral, de una invitación grande que a veces nosotros hacemos. Hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Pero también hay muchos jóvenes, yo creo, que quieren en su corazón tener este encuentro con Cristo y también hacer que otros lo puedan tener, en este caso como ustedes, que están en la pastoral. ¿Sí? La Iglesia nos invita todos los días a que nosotros podamos también ser parte de esta misión. Y tenemos que incentivar en el corazón de los jóvenes la presencia de Jesucristo para que también ellos puedan entregarla a sus hermanos, amigos, a sus coetarios, pero también a nosotros, que necesitamos de la motivación de los jóvenes para seguir en este camino. Le pregunto a nuestra amiga Maura si cree necesaria que la participación de los jóvenes sea también algo mayor dentro de la Iglesia. Sí, yo lo encuentro muy necesario porque según nuestra pastoral hay muchos niños que se inscriben al principio. Una vez fue como 30 y algo y después quedamos como 10. Entonces la idea es que no pierdan la motivación las personas. Y las que no están, hay que nosotros mismos motivarlos, decirles que es bueno, porque las personas no tienen voluntad propia para pensar que ellos no lo necesitan. Pero nosotros les podemos decir, incentivar a ellos que lo hagan. Claro. La idea es motivarnos mutuamente. Yo sé que a veces cuesta comprometernos a algo y que dure ese compromiso, pero la importancia de lo que el Papa nos dice hoy día, especialmente en el contexto del Encuentro Mundial de Jóvenes, es que los jóvenes hoy día tienen una responsabilidad social y también eclesial. Los jóvenes están hoy día destinados a cambiar nuestro mundo, a hacer de este mundo un lugar más justo, un lugar más fraterno, pero también los jóvenes católicos están llamados a que nuestra Iglesia sea también un lugar más justo y más fraterno. Por esa razón es importante que partiendo por los colegios católicos podamos también comprometernos a compartir nuestra fe como algo cotidiano, que no nos dé miedo y que también todos puedan integrarse a las distintas iniciativas solidarias donde la fe también ahí se hace concreta. Le preguntamos a nuestro amigo Andrés, ¿crees tú, Andrés, que hoy día más que nunca la Iglesia necesita de los jóvenes? Yo pienso que es de vital importancia. Bueno, lo ideal es que nazca de uno unirse a la Iglesia, pero el problema acá es que uno no puede obligar a los jóvenes a que crean tampoco. Claro. O si no, no va a surgir de ello, de nada va a servir. Claro. Lo que sí la Iglesia podría hacer es que ya que los jóvenes no buscan a la Iglesia buscarlo a ellos. Porque tienen que seguir manteniéndose así, o si no, la Iglesia podría desaparecer en cualquier momento. Sabemos que algo grande, pero con el tiempo igual puede ocurrir. Lo más importante está en el amor.
al tenerle amor a Dios, uno sabe que alguien te va a acompañar y eso es lo más importante. Sentirse acompañado, como decía Andrés, es fundamental porque muchos jóvenes buscan al Señor para tener esta experiencia de acompañamiento. Y yo creo que es bueno que nosotros también podamos posibilitar la experiencia de acompañamiento junto a todos los jóvenes. Sabemos que la juventud hoy día no es la misma de hace 15 o 20 años atrás, pero la juventud hoy día tiene muchas riquezas, tiene una identidad propia, tiene una fuerza propia que también nos ayuda a nosotros como iglesia a crecer, a madurar y sobre todo a ejercer nuestra misericordia, porque a veces uno también se pone un poco duro con los jóvenes y hoy día más que nunca necesitamos que la iglesia sea acogedora para, como decían nuestros hermanos que tenemos acá, podamos también todos juntos construir una nueva iglesia y que esta iglesia y este mensaje del Señor no desaparezca. Si nosotros no motivamos en nuestras familias la vocación a conocer a Jesús, a escuchar su palabra, también nosotros vamos a perder en un tiempo a futuro a muchos hermanos que a lo mejor por su propia iniciativa han decidido abandonar la iglesia. Hoy día estamos pidiéndole a nuestro Padre del Cielo que nos ayude a todos nosotros como iglesia a entregarnos por los demás y sobre todo a escuchar la voz de los jóvenes. El Papa Francisco nos lo ha dicho en diversas ocasiones que los jóvenes son también el futuro y el presente de la iglesia. Por eso, hermanos, ayudemos a los niños y a los jóvenes a conocer más a Jesucristo y de esa manera cumplir con la invitación del Papa a vivir unidos como una gran familia, preocupándonos de traspasar la noticia del Evangelio a las futuras generaciones. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de Los Caminos de la Iglesia, para acá por las pantallas de UCB Televisión. Hoy día nos encontramos en Villa Alemana, específicamente en la parroquia San Felipe Neri, y nos convoca un tema bastante importante y alegre para la Iglesia. Nos acompaña hoy día el padre Roberto Pinto, que cumple 25 años de vida sacerdotal, una gran festividad para la Iglesia. Padre Roberto, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Los Caminos de la Iglesia. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias, queridos amigos que participan también de este programa a través de la red UCB Televisión. Gracias por invitarnos y, claro, es un motivo de mucha alegría el poder participar de estos 25 años de sacerdocio, que no sé cómo han llegado a esos 25 años. Para mí así es un misterio. El primer sorprendido en celebrar estas bodas de plata he sido yo. He visto como la gracia del Señor, he visto la fidelidad de Dios. Por sobre todo, darle gracias a Dios por estos 25 años de vida sacerdotal. Padre, quisiera llevarlo a recordar ese 26 de abril de 1992, que usted fue ordenado por don Francisco de Borja Valenzuela. ¿Qué sensaciones, qué había en su corazón durante esos momentos previos, cuando vamos un poco más atrás, cuando le dan la noticia de que va a ordenarse sacerdote, de que viene pronto la ordenación? ¿Qué pasa con usted durante ese periodo? Yo creo que va a ir un poco más atrás todavía. El año que ingresé al seminario fue el 3 de marzo del año 1985. Por esa situación de la vida, el oratorio me envió a estudiar en Santiago y justamente el momento de la homilía del cardenal Fresno fue cuando vino aquel terremoto del año 1985, grado 8.0 ahí frente a la costa de Algarrobo. Entonces, de ese momento ya la vida ha estado terremoteada, bien movida, y creo que durante esos años de formación, tanto en el seminario en Santiago, después en el seminario Lovaski en Valparaíso, se fue dando un proceso de maduración de la vida vocacional. Yo creo que uno va dando paso, va tomando conciencia de lo que esto significa, tal vez al principio con muchas intuiciones, viendo que el Señor te va confirmando o no en la vida sacerdotal, en este llamado. Porque uno se presenta a la iglesia con las limitaciones y de repente uno dice, bueno, ya hasta aquí nomás llegué, ya Señor, aquí ya me presenté, estamos listos. Pero el Señor te fue confirmando a través de la iglesia este camino hacia la vida sacerdotal. Entonces, me parece que el momento cuando ya me dicen, ya usted ha sido aprobado para recibir la ordenación sacerdotal, se fue dando como en un proceso gradual, de pequeños saltos, pequeñas etapas, hasta llegar a este momento de la vocación al sacerdocio, probablemente estar en la consagración, que reside en manos del señor obispo Francisco Borja Valenzuela. Ese día 26 de abril, yo estaba muy nervioso. O sea, yo no lo sabía, pero la gente que está al lado mío lo decía.
Yo esperaba varias cosas, como siempre me gustaba tener las cosas programadas, muchas cosas no se dieron. Primero fue una sorpresa que fuera un día domingo y la providencia permitió que fuera el segundo domingo de Pascua y ahí fue, o sea, un cúmulo de emociones. Yo me acuerdo cuando estaba postrado, ver la historia, como el Señor ha ido llevando la vida de la vocación. O sea, uno no es sacerdote en ese momento. El Señor lo va madurando a lo largo del tiempo de preparación y después, yo creo que hay mucho después de la vida sacerdotal donde el Señor lo va haciendo también a uno a través de acontecimientos, signos, peticiones, que va desplegándose lo que es la vida sacerdotal. Entonces, me parece que en ese momento, un poco mirar la historia, lo que el Señor había permitido, agradecer a tanta gente que había permitido que llegara hasta este camino sacerdotal, y después ver, Señor, por dónde me quieres llevar. Creo que eso es lo que ha sido durante mucho tiempo el tema de ver, Señor, por dónde me quieres llevar, la historia, cómo me quieres conducir. Y ahí está precisamente el tema de por qué ingresé al oratorio de San Felipe Neri. Es una pregunta interesante, padre. Bueno, primero, esa historia de opciones que va tomando en la vida. Yo sé, me han contado por ahí, que usted tiene estudios de ingeniería, que después ingresó al seminario, que hizo una opción de vida en la vida religiosa. Pero, claro, la pregunta que surge de inmediato en esta historia de vida que ha relatado, también, ¿por qué el oratorio, no la vida diocesana? ¿Por qué no la vida dominica, franciscana, jesuita? Bueno, la producción te ha informado adecuadamente de estos elementos. Entonces, sí, efectivamente, bueno, un poco de historia. Yo creo que la vocación se va madurando en la Iglesia. Yo siempre he visto cómo a lo largo de toda la historia el Señor fue madurando la vocación. Yo partí en la parroquia San Pío X del Belloto. Ahí comencé todo lo que era la participación más intensa en la vida eclesial. Me acuerdo de monaguillo, me acuerdo cuando ya se formó el grupo juvenil. Ahí me integré al grupo juvenil, ya Lolo todavía, no sé, de haber tenido 15, 14 años por ahí, cuando ingresé al grupo juvenil en la San Pío X. De normal viví un tiempo, un proceso de integración en la Iglesia desde mucho tiempo. Después, cuando estaba en la universidad, yo entré a estudiar Ingeniería Civil e Industrial en la Católica del Paraíso, y el que nos acompañó en ese entonces fue el padre Guillermo Fel. También hago memoria de este padre que era ingeniero y que hacía clases también de ingeniería, pero estaba integrado a lo que era la vida pastoral de la Iglesia, y junto con algunos amigos, particularmente Arturo Valenzuela, que acaba de fallecer hace unos días, pudimos armar lo que era la AUC, que era la Asociación de Universitarios Católicos, que después pasó a llamarse Pastoral Universitaria. Entonces ahí lo armamos el cuento. Entonces mi proceso de madurez fue dándose en la Iglesia. Ya cuando tenía 18 años ingresé aquí a las comunidades neocatecumenales, aquí en la parroquia de San Felipe Neri. Creo que ese fue uno de los puntos por los cuales llegué a conocer el oratorio aquí, en Villa Alemana. Este camino en la fe, camino a la renovación bautismal, donde el Señor, a través de la palabra de Dios, a través de los encuentros en la comunidad, a través de la celebración misma de la vida eclesial, de la liturgia, todo, el Señor va modelando y va confirmando la vocación. Si uno mira para atrás, tal vez la vocación está hace mucho tiempo atrás. Pero el Señor va a través de acontecimientos madurando la vocación. Y me acuerdo que por ahí en el año 83 tuve acontecimientos significativos en mi vida que me hicieron repensar a ver para dónde va. Yo había terminado la ingeniería, me había titulado, estaba trabajando en Chilquinta, también un saludo para mi amigo con los cuales estoy trabajando. Entonces, acontecimientos muy significativos en mi vida que dijeron, a ver, ¿para dónde va la vida? ¿Para dónde va? Y ahí se vio que el Señor me invitó a retomar todo lo que había sido el llamado de Él respecto a la vocación sacerdotal, y maduró en todo esto. Yo, o sea, igual que tú, Jota, el Jota más que yo, pero en la vivencia en la vida de joven también era un carrete un poco menos movido que lo que hay ahora, también estuve pololeando, o sea, era más o menos normalito, también con mis caídas, también con mis propias debilidades, porque a nosotros los sacerdotes no es que seamos gente perfecta,
Si usted nos mira a nosotros dos, andamos ahí nomás, somos del montón. No es que seamos perfectos, tenemos nuestras virtudes, nuestras debilidades. Y el Señor nos toma a pesar de nuestras debilidades. Si empezamos a contar nuestras debilidades aquí, yo también tengo que confesarme. Entonces, el Señor nos toma en nuestra fragilidad, pero una cosa que fui aprendiendo a lo largo del tiempo es que la mirada está fija en el Señor, más que en uno mismo. Porque si fuera en mí mismo, yo diría, ¿cómo? No hay por dónde. Yo día mismo lo miro. O sea, si un día me miro, digo, ya, Señor, mira, empiezo a ver todas mis propias debilidades, mis faltas, mis pecados, entonces ahí quedamos. Pero si la mirada está puesta en el Señor y ver cómo el Señor me mira, Él es el que lleva la obra para adelante. Entonces yo creo que soy testigo de cómo el Señor ha llevado la obra hacia adelante Él. Y en eso, la primera gratitud es a Dios porque Él ha sido fiel conmigo. Padre, ahí entramos en un tema súper interesante, creo yo, que es el tema de la humanidad en el sacerdocio. Muchas veces como iglesia nos ha jugado en contra esta, llamémosla así, comillas, divinización del sacerdote, dejando oculta muchas veces la humanidad. ¿Cómo se integra la humanidad? ¿Cómo se asocia la humanidad al ministerio? ¿O cómo se van conjugando? ¿Cómo van mezclándose con la naturaleza del ministerio y también con la propia humanidad? ¿De qué sentido, de qué forma ha podido caminar? ¿Cuáles son los altos, los bajos? Hace unos días un santo que se llamaba San Atanasio, que él defendió mucho la humanidad y la divinidad de Jesucristo, la humanidad concreta, Jesús encarnado. Creo que Dios asumió la condición humana en la totalidad, en una unidad. Había un equilibrio perfecto en él, entre la humanidad y la divinidad. Desde el momento que Jesús se hace hombre, toda la humanidad está enaltecida, está llamada a vivir este camino hacia la santidad. Yo soy profundamente humano, o sea, parto de mi realidad humana. Entonces, para mí, en mi propia realidad humana, o sea, a veces uno quisiera estar dividido, pero en toda la realidad humana está la vida de la vocación sacerdotal, está la vida de bautizado. Primero soy bautizado. Primero he sido consagrado por el bautismo como imagen de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Por el ser bautizado soy hijo de Dios, por ser bautizado está el Espíritu Santo en mí, por el solo hecho de ser bautismo. Y dentro de esa vocación primordial, la vocación a vivir el bautismo, el Señor toca a algunos de nosotros para este llamado a la vida sacerdotal. Y yo me siento profundamente humano. O sea, creo que el Señor se vale de mis capacidades y acepta mis limitaciones para poder vivir este camino al sacerdocio. Si yo tengo algunas capacidades para organizar, entonces bien, el Señor ha permitido algunas capacidades para organizar alguna cosa. Si el Señor de repente dice, no, de repente es muy serio, de repente es muy tosco, de repente alega mucho, o de repente es medio alegre, todo eso, es la realidad humana. O sea, el Señor se vale de eso. Es cierto que algunas cosas tengo que corregir, tengo que mejorar. Todavía tengo mucho espacio todavía para mejorar. O sea, cuando uno es más débil, más penca en algunas cosas, tiene más espacio para mejorar. Entonces, todavía queda mucho espacio para mejorar. Pero yo veo como el Señor me ha ido tomando en estas realidades, con todo. Como el Señor te toma a ti, me toma a mí y toma a cualquiera. A ti también te toma. El Señor te está tomando en tu realidad. Basta que tú le digas que sí el Señor te dará la vocación particular que sea buena para hacer presente el reino de Dios. Entonces, en ese caminar de la historia de salvación del reino de Dios, el Señor toma a alguno para esta vocación, con sus capacidades y limitaciones para hacer su obra. Entonces, yo veo aquí la obra viene de Dios, más de lo que yo haya hecho. Eso sí, ¿Dónde ve usted desde su ministerio, su persona, donde Dios ha actuado fuertemente, los procesos de crecimiento humano? ¿Dónde ha tocado profundo también Dios ahí? Yo creo que un hecho muy significativo para mi vida fue el encontrarme con Jesucristo en la cruz. La cruz, la experiencia de sufrimiento. Bueno, yo nací en una familia con sus dificultades, con sus limitaciones, y creo que durante mucho tiempo en mi vida mi experiencia familiar me hacía sufrir. Me marcaba mucho, de repente me bajoneaba, de repente era difícil como poder sobrellevarla, habían tensiones, discusiones en la vida familiar. Entonces para mí era un peso, era la realidad que me hacía sufrir. Y en algún momento el Señor me dijo, mira, yo ahí, en esta realidad de cruz, es donde yo estoy. Y la cruz te la hago gloriosa. Yo creo que ese ha sido un momento significativo donde el Señor me cambió la mirada de la vida. Es decir, Señor, que Jesús está ahí, en la realidad de dolor, en la realidad de cruz, ahí está. ¿Para qué? Para transformarla, para hacerla
vida, para hacerla alegre, para hacerla, lo que llamamos es hacer una cruz gloriosa. Yo creo que eso ha sido como un hito absolutamente significativo. Y para nosotros, que somos sacerdotes, veo muchas veces la propia indignidad al celebrar el ministerio. Yo veo que el Señor muchas veces me ha concedido esta capacidad para acompañar a las personas en el discernimiento de su corazón, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. Yo le pedí en algún momento a San Felipe Neri que intercediera por mí respecto al sacramento de la reconciliación. Él es un gran confesor, Felipe Neri. Entonces los santos generalmente interceden para que se dé las capacidades que ellos mismos han tenido. Y yo le pedía este don de poder acompañar a las personas en el sacramento de la reconciliación. Y el Señor me ha concedido muchas veces este don de iluminar a las personas por donde el Señor los quiere llevar. Para iluminarlos en las situaciones que muchas veces están engañados. Y uno decirle, mira, me parece que la situación va por ahí. El Señor lo que te quiere mostrar es esto. Ahí es la situación. Y por sobre todo mostrar la misericordia de Dios. Yo he quedado el año pasado cuando el Papa Francisco hablaba de este tiempo de la misericordia. Yo quedé pero muy contento, con mucho gozo, porque eran palabras que me animaban a transmitir la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo estoy llamado a revelar, a mostrar al Dios de misericordia, porque yo mismo también he experimentado la misericordia en mí, en mis propias faltas, en mis propios pecados, en mis propias debilidades, también he experimentado la misericordia. Entonces soy testigo de la misericordia de Dios para poder también compartirla con otros. Entonces, ahí uno va experimentando la gracia de Dios. Y otro momento que yo tengo como, algún momento en una Eucaristía es experimentar como una suerte de vértigo. Porque darse cuenta que ahí está Jesús presente en su cuerpo y en su sangre, mirándome a mí en mi pobreza, en mi pecado, en mis debilidades, y ver que el Señor me toma de instrumentos para hacerse presente Él para todos nosotros en sí, es una suerte como vértigo. Veo la magnitud del misterio que está ahí celebrado y yo me experimento con tanta fragilidad que es claro, como que uno se asoma a una profundidad tan grande que uno experimenta esta realidad que yo llamo como de vértigo. Y no es que tenga problemas al oído medio, sino que la situación es de mayor intensidad frente al misterio que se celebra ahí. Padre, nuestra producción trabaja y arduamente y hemos descubierto su lema sacerdotal. Podríamos entrar a analizarlo, a desmenuzarlo un poquito para que nos explique el por qué lo eligió, que es de 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 11. He sido constituido heraldo y apóstol para anunciar el Evangelio. Está en lo correcto, ¿no? ¿La producción trabajó bien? La producción trabajó bien. Hay que confrontar el texto ahí porque exactamente no está, pero poco antes habla de Jesucristo, habla de aquel que ha sido elegido, poco antes habla de... Esto es como el texto en su conserva, contexto. Sí, conserva, digamos, el ministerio que se te ha dado por imposición de la mano, sí en quien he confiado. Y hay varios elementos que están ahí presentes. Cuando estuve meditando aquí el día en vísperas de la celebración de los 25 años, aquí en la comunidad parroquial estuvimos haciendo oración al Santísimo, oración por la comunidad, oración también por mí, y ahí meditaba varias cosas. Uno, este contexto, porque yo veía que mi propia realidad, lo que el Señor ha ido conduciendo desde antes, este llamado a anunciar el Evangelio, este llamado a ser testigo del Evangelio. Yo experimenté la buena noticia del amor de Dios, que Dios me ama tal como soy, y lo estoy llamado a compartirlo. Yo experimenté un Dios vivo y verdadero, y estoy llamado a compartirlo. Y entonces yo veía como el Señor me había ido llamando a través, como laico también, como catequista, como a anunciar. Siempre la palabra de heraldo, anunciar con fuerza. El heraldo era aquel que proclamaba, anunciaba, digamos, en nombre del rey. Entonces yo sentía que esa era parte de mi misión. Y como profeta, dar un testimonio. Pero hay que comprender también la época que uno vivía. El profeta era aquel que anunciaba y denunciaba. Eran situaciones bastante tensionantes en aquel entonces que me tocó vivir a mí durante esos años. Entonces estaba metido todo esto. Y otra cosa, ¿para qué anunciar a quién? Anunciar el Evangelio de Jesucristo, anunciar a Jesús mismo.
Y otro detalle que se me iluminó ese día fue que sé en quién puedo confiar, que también está en el contexto de ese trozo de la carta de Timoteo, y era el lema episcopal de Francisco de Borja Valenzuela, el obispo que me ordenó. Sé en quién creer, sé en quién puedo confiar. Entonces también estaba ese contexto. Entonces llamado para anunciar el Evangelio, y creo que es algo que hemos tratado de hacer. Y me viene a mí un texto que yo tiempo atrás leí de un sacerdote jesuita que decía: ¿es suficientemente débil para ser sacerdote? Porque a veces se tiene el concepto que uno tiene que ser perfecto, al contrario. Si fuéramos perfectos, ni Jota ni yo estaríamos de sacerdotes. Seguro que no. ¿Ya? Pero ¿es suficientemente débil? Esto tomando un texto también de la carta a los Hebreos, donde Jesús se hace hombre y aprendió en el sufrimiento lo que significaba ser obediente al Padre. Entonces, aquí hay un tema, pero profundamente significativo. Es en la fragilidad, en la propia debilidad humana, donde uno experimenta la cercanía con el otro, contigo, con el que está sufriendo. O sea, si yo he experimentado también mis dolores y mis sufrimientos, también puedo compartir y saber lo que te está pasando a ti. Entonces, muchas veces algunos jóvenes que se acercan a hablar conmigo, yo digo: yo sé lo que te está pasando, yo también pasé por lo mismo. Y puedo decir que hay esperanza, que siempre hay esperanza, que siempre hay gozo, que siempre hay alegría, y que no todo queda en la oscuridad, no todo queda en la melancolía, no todo queda en la tristeza. Entonces siempre hay un llamado a decir: sí, es suficientemente débil para ser sacerdote. Creo que en ese contexto, al poder retomar la pregunta que J me hizo de por qué elegí el oratorio San Felipe Neri, no elegí la vía en el diocesano. Yo conocí muchos sacerdotes diocesanos, los conocí en sus virtudes y en sus limitaciones. Creo que eso también me ayudó como a madurar lo que significa el sacerdocio, que va más allá de la propia realidad humana. Aquí hay una gracia que Dios da. Yo estoy convencido de eso, o sea, es gracia de Dios, pura gracia de Dios. Y toma la propia naturaleza. Entonces, viendo los dones y los pecados de mi hermano sacerdote, creo que aprendí que no puedo apoyarme en mí. Primera cosa. Mismo San Felipe Neri tiene este lema, dice: Señor, no quites la mano a mi cabeza, sino te la hago grande. Porque en la propia fragilidad humana, si uno dice que confío en que voy a salir adelante, va perdido, va perdido. La realidad es que solo en Dios se puede como alcanzar esta gracia. En algún momento tuve que discernir entre ser jesuita, entre ser diocesano y entre ser del oratorio. Y al final el Señor fue tuvo un retiro, hizo un retiro, pensado, rezado. Le digo a algunos amigos jesuitas que en algún momento yo pensé entrar a ser jesuita, pero el Señor tuvo la virtud de quitarme ese mal pensamiento. Así que después fue diocesano y sentía que había muchos sacerdotes diocesanos que vivían solos, muy aislados, con mucha fragilidad. Yo me miraba a mí mismo también por mi orgullo, mi soberbia, mi forma de ser, el querer ser autónomo. Entonces corría un serio riesgo yo me iba a hacer mal. Eso sentía yo que me iba a ser más vulnerable. Entonces pensaba que en esta realidad propia del oratorio, una comunidad pequeña, donde podía vivir con un estilo familiar, donde había cercanía con alto y bajo, con la misma realidad familiar que tiene usted, pensaba que ahí, y no he quedado defraudado, que ahí el Señor me iba a estar ayudando para vivir de mejor manera el camino sacerdotal, en la espiritualidad de nuestro Padre Felipe Neri. Padre, usted hablaba hace un rato atrás de experimentar en la juventud, en su juventud, hace poquito tiempo atrás, en su juventud, esta vivencia del Evangelio en el corazón, y se sintió acompañado también quizás por sacerdotes, agentes pastorales. El tiempo lo invitó después, y Dios también lo invitó a que esto se invirtiera, sino que acompañar usted los procesos humanos de los jóvenes en la vida de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia de estar a cargo de la pastoral juvenil en la diócesis? Bien, que primero por sigo medio estaba siendo joven. el encuentro mundial el encuentro continental, el año Sí, 98. de ahí queremos partir, quiero partir. O sea, cuando yo me ordené sacerdote muy tempranamente, el obispo Francisco de Borja le planteó al oratorio si pudiera yo estar a cargo de la pastoral juvenil diocesana. Pero el oratorio discernió que no, que en el momento no era lo más conveniente. Después, cuando llegó Francisco Errázuri,
a fines del año 96 llegó y comenzó el encuentro continental. El año 97 le pidieron a él a alguien que pudiera ayudar para organizar el encuentro continental de jóvenes aquí en la diócesis de Valparaíso. Y él pensó en mí y el oratorio ahí sí estuvo de acuerdo y fui nombrado para el encuentro continental de jóvenes y estuvimos armándolo. Hay tantos nombres de personas con las cuales armamos este encuentro de acoger a más de 6.000 jóvenes que llegaron de distintos lugares, de República Dominicana, de otros países, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, Bolivia. De Perú, Bolivia, también llegaron de Uruguay, algunos de Paraguay, Brasil llegaron también algunos pocos aquí. Fue algo precioso, me acuerdo que debemos la gracia a mucha gente, porque hay un elemento significativo. Creo que uno de los primeros gestos que hicimos nosotros, los del Encuentro Continental, fue ir a los conventos contemplativos, ir a pedir oración, porque es un elemento fundamental en todo lo que ha sido el caminar de la pastoral y en mi propia vida sacerdotal, la oración de personas, la oración de convento, la oración de muchas personas que están orando por mí para poder vivir este camino sacerdotal. Entonces, lo primero fue la oración, lo primero que hicimos fue orar, invitar a todos los conventos contemplativos. Fuimos nosotros como equipo, así pedimos oración por esto, por esto, por esto. Y yo creo que ese es el primer don, que el encuentro resultó bastante desbordante en alegría, en gozo. Llegó un momento en que se pudo acoger y celebrar con 40.000 jóvenes en el Sporting de Viña, el día viernes, ese era el día de la celebración de la fiesta de las tiendas que hicimos, que llenamos Viña con lugares donde se veían encuentros de música, de teatro, de mucho gozo. Entonces, el lema era, el Señor les revelará todas las cosas, porque es la acción del Espíritu Santo. Y yo vi cómo el Espíritu Santo fue actuando. Y junto con eso, vi otro elemento significativo, la acción de María. María, Madre, Virgen y Madre, como aquella que acompañó este encuentro. La primera actividad masiva que celebramos nosotros en vista del encuentro continental fue la primera peregrinación juvenil a Los Vázquez. Esa fue la primera, el año 97, ¿ya? Esa fue la primera, ahí la organizamos nosotros. Y en ese entonces ya fueron 5.000 jóvenes, ya fueron, claro, algunos colegios fueron bastante motivados con lista de asistencia, digamos, pero igual se juntaron como 5.000 jóvenes, se hizo en lo que hoy día el Calvario, ahí se organizó, todavía no estaba construida la tienda, creo que se fueron dando hitos. Entonces, María fue siempre acompañando este caminar de la pastoral juvenil. Hay dos elementos ya. Primero, la oración, la presencia de María y la disponibilidad de tantos colaboradores. Creo que si comienzo a enamorar aquí, tendríamos que hacer como miles de programas. Yo digo ya para la producción lo vaya pensando, porque el año 2018 se van a cumplir 20 años de este encuentro continental. Lo que es más, me ha tocado ir como sacerdote ahora a otros lugares, por ejemplo en el sur, en Temuco, y de repente me encontrarme con sacerdotes jóvenes y dicen, yo estuve en el encuentro continental en Valparaíso. El Señor me confirmó la vocación. Déjeme interrumpirlo, padre, porque frente suyo hay otro más. En el 98 yo estaba en cuarto medio del colegio, y ahí inició la inquietud vocacional. A muchos nos marcó el encuentro continental. A muchísimos de los jóvenes que hoy día, los curas jóvenes que estamos, nos marcó bastante. ¿Sí? Y fue un hito, creo yo, en la región, en la diócesis de Valparaíso, este hecho de primera vez encontrarnos con tanta diversidad cultural y la manera de expresar la fe, a muchos nos marcó. Yo creo que bastante. Por lo menos mi vocación como cura hoy día tengo la certeza que partió desde ese encuentro. Yo creo que una de las cosas que fui aprendiendo en ese encuentro continental de jóvenes es acoger a los jóvenes en su expresión. En cómo son. Ahora estamos pensando, se va a convocar a un sínodo para los jóvenes, que ya será otro tema, otro desafío, otro programa, desafío para los jóvenes, pero en ese momento el tema no era meterlos a la iglesia, sino el tema era cómo ir allá y cómo entusiasmarlos en su propia realidad, con teatro, con pintura, escuchar con su música, forma de expresarse. me acuerdo, el otro día estábamos meditando con algunos otros, no tan jóvenes ya, que en un momento se hizo
la limpieza del fondo marino en la playa Portales y en la playa Torpedera. Entonces los clubes de buceo de la zona, ahí, a limpiar. O como se hicieron murales, como entonces todos los jóvenes les gustaba hacer graffiti, entonces organicemos los graffiti. Y se hicieron murales. Se hizo mucha labor solidaria. Entonces, ¿por qué? Porque hay una potencialidad enorme en los jóvenes de hacer cosas y de querer mostrarse. Y el tema era cómo poder escucharlo y encauzarlo. Creo que eso fue un gran valor de la gente que estuvo colaborando, porque uno que es de iglesia muchas veces es medio rígido para entender las cosas y quiere que todos estén de tal o cual manera, pero había mucho trabajador social, profesores, mismos jóvenes, músicos, artistas, que fueron capaces de recoger esta sensibilidad y aunar la vida de los jóvenes y encauzarla a celebrar un tiempo de gracia. Ese es el tiempo, celebrar la gracia de Dios. Padre, en virtud del tiempo, porque como usted dice, podríamos estar conversando eternamente, hay otra área también en la diversidad de servicios que le ha tocado, hay otra área que hoy día actualmente la ejerce, que es encargado del diaconado permanente. ¿Qué tal esa experiencia? ¿De qué se trata? ¿Qué es el diaconado permanente? Si podemos A ver, el Señor siempre le gusta hacer broma, ya. Y ahora, la última broma fue del año 2005. También pidieron al oratorio y me pidieron a mí el hecho de poder acompañar a los diáconos permanentes de la Diócesis del Paraíso. Esto tiene larga historia, pero el padre Gustavo Felten de mi comunidad del oratorio, él fue uno de los primeros que organizó un tiempo de formación para el diaconado permanente, de tal manera que el año 74 se ordenaron un grupo masivo de diáconos, 7 diáconos se ordenaron aquí, precisamente 4 aquí en la parroquia de San Felipe Neri y 3 en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Antes se habían ordenado uno que otro en forma puntual, pero esa vez se ordenaron 7 diáconos. Y había en la historia del oratorio un cariño por el diaconado permanente. Aquí en nuestra zona de Villa Alemana hay muchos diáconos. O sea, en total hay como 14 diáconos. Hay 4 que están ya como jubilados, por así decirlo, porque ya la fuerza no le dan. Entonces, el diaconado permanente es la persona consagrada. La mayoría aquí en nuestra en la Diócesis del Paraíso son diáconos casados, con hijos, y que viven con su vida familiar, han tenido su trabajo remunerado normalmente, y prestan servicios en la iglesia. Hacen presente a Jesucristo, especialmente a Jesús en la dimensión de siervo. Quieren ser lo que la iglesia es servidora en medio del pueblo. Quieren ser una iglesia que muestre, el diácono quiere mostrar esta iglesia servidora, quiere estar en las periferias, quiere estar en el acompañamiento de los enfermos, quiere estar en la celebración litúrgica, quiere estar en las celebraciones de capilla, quiere acompañar al despedir a los que parten al encuentro del Padre, y quiere celebrar los sacramentos, quiere vivir una vida al servicio de su iglesia, especialmente los más pobres. Esa es la tarea y ese es el desafío. Y ahora, el año 2005, siguiendo ya la secuencia que habían hecho nuestros antecesores, especialmente el padre Álvaro Bernal, que en paz descanse, que había hecho todo un trabajo previo junto con otro equipo de diáconos para constituir una escuela diaconal, la armamos concretamente con otra persona. Yo siempre normalmente funciono con equipo, entonces con el equipo de la escuela diaconal, armamos esta escuela y comenzó a funcionar el 5 de junio del año 2005. Y de esa fecha hasta ahora se han ordenado alrededor de 45 diáconos permanentes para la Diócesis del Paraíso, ¿ya? Al servicio de la diócesis. En este momento hay 28 personas que se están formando para el diaconado y esperamos que en el corto plazo podamos realizar una ordenación de otros 4 nuevos diáconos para la Iglesia del Paraíso, teniendo muy presente que este año se cumplen 50 años del diaconado permanente en Chile, 50 años. En septiembre del año 1967, la Conferencia Episcopal de Chile pidió al Vaticano la autorización para formar diáconos permanentes para la Iglesia, como conferencia episcopal. Y en ese momento se hizo eco, la Iglesia de Valparaíso también se hizo eco en ese primer momento, y podemos dar gracias a Dios que fue una de las primeras diócesis donde se formaron diáconos. Ya el año 72 había diáconos ordenados aquí en la Diócesis de Valparaíso. Padre, hoy día, objetivamente, las vocaciones a la vida sacerdotal han ido descendiendo, el despertar, más bien, yo creo que Dios llama constantemente. Un llamado, un speech a los jóvenes que hoy día están viendo por las pantallas de UCB Televisión,
sobre la vocación, cómo descubrirla, animarlos, entusiasmarlos un poco. Primero, yo creo que el Señor siempre te está llamando. Te está llamando para vivir un servicio a la vida vocacional y concretamente a ti te está llamando para el sacerdocio. Y creo que en este momento son muchas las luces, eso como destellos que de repente entusiasman y encandilan. Entonces, muchos jóvenes están encandilados por el dinero, encandilados por los bienes, encandilados por la profesión, encandilados por un sinnúmero de cosas, por los placeres, por los bienes, por toda una serie de cosas. Entonces, ese encandilamiento hace perder la luz verdadera. O sea, creo que cuando uno se encuentra con Jesucristo, esta luz verdadera va y la sigue. Ciertamente que hay destellos, que hay luces así como cometas que estallan en algún momento como fuegos artificiales que de repente te encandilan, pero buscar cuál es la fuente real. Entonces, la primera invitación es un llamado a encontrarse con Jesucristo, responder valientemente al llamado. Yo estoy seguro que hay muchos jóvenes que tienen este llamado, a pesar de los escándalos, a pesar de las debilidades que hay en nuestra iglesia. Siempre hay un llamado que Dios hace. Padre, agradecerle entonces este tiempo que nos ha regalado, este testimonio, esta historia de sus 25 años sacerdote, así que agradecerle profundamente su tiempo, su espacio y también la disponibilidad que tuvo para con nosotros, ¿ya? Sí, para terminar, creo que una de las cosas que también me marcó muy profundamente fue cuando estaba en el Estadio Nacional con el Papa San Juan Pablo II y que dijo en algún momento, miradlo a él. Y esta imagen que tenemos aquí al fondo de nuestra parroquia es esta imagen que mostró a quién hay que mirar. Entonces, yo le digo a los jóvenes y a todos los que están escuchándome, el tema es mirarlo a él. Si uno se mira a sí mismo, si yo me miro a mí mismo, como ya decía anteriormente, vamos a estar muy débiles, siempre al debe. En mi pecado, por favor no se escandalicen conmigo, no se escandalicen con ninguno de nosotros, pero mirarlo a Él. Cuando respondemos a la mirada de Él, ahí ya somos capaces de seguirlo. Es una cuestión de persona, es una cuestión de un diálogo entre el corazón al corazón. El Señor siempre te está hablando, entonces escúchalo a Él. Bien, Padre, gracias entonces el testimonio. A ustedes también y a Jota y a todo el programa Caminos de la Iglesia, que damos las gracias también porque han tenido esta audacia de venir a entrevistarme aquí. Muchas gracias. Y con el permiso de nuestra directora, yo quisiera agradecer también a tantas personas que hacen posible el programa. Está producción, periodistas, camarógrafos, maquilladoras, dirección, sonidista. Sin el esfuerzo diario de todas estas personas, el programa no llegaría a sus hogares domingo a domingo. Así que muchas gracias también por su sintonía y si Dios así lo quiere, nos vemos en un próximo capítulo de Los Caminos de la Iglesia. Que estén bien.